Buenas noches, hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bendito es el nombre del Señor. Continuamos con esta enseñanza sobre el hombre de pecado. Y vamos por favor a segunda de Tesalonicenses capítulo 2 y leemos los versículos 3 y 4. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí está la clave. El cual se opone y se levanta contra todo lo que tiene que ver con Dios. Esta es la clave para poder entender este pasaje. Se opone a los apóstoles, se opone a los profetas, se opone a los discípulos, se opone al reino de Dios, se opone a que el Señor establezca su teocracia donde Él vuelva a ser Señor de Israel. Se opone a Cristo, se opone al Evangelio, se opone a esa fe, se opone a ese nombre. Pero no solamente se opone, ya lo he explicado, una cosa es que vengan a mí a predicarme y que yo me oponga, no. Y que vayan a predicarle a mi esposa y a mis hijos y yo diga, no, aquí no, por favor, se me va, ya, hasta ahí, no lo vuelvo a ver nunca. Se opone y se levanta. O sea, esos que vinieron los voy a perseguir, voy a sacar decretos de que donde vayan los traigan encadenados o los maten, porque ese era el propósito, ese era el gozo y el deseo de Pablo. Y Pablo confiesa que él lo hizo, pero lo hizo en ignorancia. Él no conocía de esta nueva revelación, por eso se le apareció el Señor. Entonces, la clave de todo este pasaje de Tesalonicenses es el verso 4. Y por supuesto que ese verso 4 incluye de que los que se oponen y se levantan eran del pueblo de Dios. Eran la viña del Señor, eran la que Él despedregó y la rodeó de vallado y le puso las mejores vides, la palabra del Señor por boca de los profetas. Él les hablaba en visiones, les hablaba en muchas formas y en muchas maneras. Entonces, muy importante que podamos entender la palabra del Señor aquí. Esa apostasía venía de los de adentro de la viña del Señor, que se salieron de la viña, pero se quedaron con la viña. Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto a Dios. A tal punto que se sientan en el templo de Dios como si fueran Dios, haciéndose pasar como los reyes, como que son de Dios, como Dios. Entonces, muy importante, bendito es el nombre del Señor. Estamos viendo estas enseñanzas en el contexto de la oposición y la guerra contra todo lo que tenía que ver con Dios. El pueblo no tenía poder de eso. Era la cúpula, por eso el Señor había nombrado en Israel 70, cuando estuvieron los 70, dice que estuvieron cenando con el Señor, lo dice el libro de Éxodos. Y ahí estaba la cabeza que tenía que cuidar el templo, era el sumo sacerdote, así le dijo el Señor a Aarón. Aarón era el único que podía ministrar en el Santísimo. Entonces, el Señor se entendía con Aarón. El sumo sacerdote era la cabeza del templo. Y la cabeza del templo, cuando el Señor Jesucristo vino hace 2000 años, era el sumo sacerdote, que era una familia,
Así estaba de conectado ellos, eran una familia. O sea, no que era el padre y los hijos, sino el padre que era Anás, Caifás que era su yerno, el esposo de su hija. Y así Simón, Alejandro, había 4 sumos sacerdotes. Y lo más increíble es que eran nombrados por Roma, no por Dios. Entonces es muy importante que entendamos por qué cuando el Señor vino encontró tal oposición y tal declaración de guerra contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto a Dios, incluyendo el templo de Dios, como dijo el Señor Jesucristo: no hagáis de la casa de mi Padre una cueva de ladrones o de mercadeo, que eso fue lo que hicieron. Entonces, en ese contexto es que estamos mirando quién es este hombre de pecado que se opone y se levanta contra Dios. Y ya venimos a través de las enseñanzas, si no hemos entendido, repasémoslas, hermanos, de que hombre de pecado tipifica a una persona o tipifica a un grupo de personas o tipifica a una organización de personas. Pero hay alguien a la cabeza, siempre en cada organización hay alguien a la cabeza. En el sistema demoníaco hay alguien a la cabeza. En el sistema del Señor hay alguien que está como rey a la cabeza, siempre. Entonces, muy importante que podamos entender en contexto. Si no entendemos en contexto, nos va a tocar seguir creyendo lo que nos han enseñado, que han tergiversado y han acomodado la palabra a los credos de cada uno. Por eso usted ve que los testigos de Jehová tienen un sistema de creencias, los mormones otro sistema de creencias, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno, y no hay sino una verdad. Y Él envió su Santo Espíritu y Él los guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo no está gobernando, es imposible que haya verdad. Le toca a usted creer lo que le diga cada congregación donde cada uno de nosotros nos congreguemos. Y no es así, la verdad es absoluta, que debería estar en todas partes del universo. La verdad es una sola, la verdad es Cristo. La suma de mi palabra es la verdad. Salmo 119, 160. Entonces, muy importante que entendamos la verdad del Señor. Vimos, importante, nosotros aprendemos por repetición. Vimos que en Génesis 49:10 esto es central, porque en Génesis 49:10 el Señor profetiza a través de Jacob la venida del Mesías, profetiza la venida del reino, profetiza de que Israel, Dios le iba a dar, le iba a delegar el reino para que fuera luz a las naciones, pero que eso sería únicamente hasta que viniera el Mesías, hasta que viniera Silo. Entonces, y a partir de ahí, cuando Él viniera: Señor, el reino es tuyo, la viña es tuya, te la entregamos, como ocurrió en Mateo 22, sobre la viña de los labradores malvados, que Él vino Él, y que debieron haber hecho: entregarle la viña, y no se la entregaron, le mataron a cada uno de los que Él envió, y después, etcétera, etcétera, que ya lo sabemos. Así que vimos que en Génesis 49:10 Dios profetiza que Israel reinaría con autoridad delegada hasta que viniera el Mesías. Muy importante, hasta que venga el Mesías. Vimos que según Daniel 2, cada material en Daniel habla de la estatua o de la imagen que estaba compuesta de oro, plata, bronce, hierro y barro. Entonces vimos que cada uno de los materiales tipificaba un reino. Eso nunca nos lo enseñaron. Nos enseñaron hasta el cuarto reino. Así que, pero no nos enseñaron de que el barro era un reino. Pero ya lo vimos por la palabra y estamos repasando. Vimos que según Daniel 2:44, que para la venida de Silo o del Mesías, profetizado por todos los profetas, Él desmenuzaría y destruiría a todos los reinos, incluyendo el de barro, o sea, Israel.
Eso ya estaba incluido en ese paquete que traía él. ¿Por qué? Por Dios en su omnisciencia, ya lo sabía. Muy importante. Vimos también que la posición de Dios, ojo, porque nos han enseñado cosas diferentes. La posición de Dios respecto al quinto reino, o sea, al barro, es que no era otro que Israel, el barro. Acordémonos de que siempre nos enseñaron de que había 10 reinos, pero se los llevaron para el futuro. Yo me acuerdo que recién convertido yo, comenzaron a hablar de la unión de Europa, de que de Europa se iban a juntar 10 reinos y que iban a formar la Unión Europea con 10 reinos, y ahí se iba a cumplir la profecía, y ahí entonces iba a venir el anticristo, y ahí entonces se iba a cumplir la 70ª semana de Daniel, que se la llevaron 1000 años después, aunque Dios únicamente les dio 70 semanas de años, 490 años. Pero, ¿qué pasó? Que 7, 8, 9, llegaron a los 10 y ya se cumplió la profecía. 11, 12, 13, 14, 15, 20, van más de 30. Y en aumento. Entonces, todo, ¿por qué? Porque todo ha sido una mentira en contra de la verdad del Señor, haciendo a Cristo mentiroso, vituperando de su palabra, haciéndolo a Él vano y mentiroso en todo lo que Él declaró. Entonces, pero esos que dijeron todo eso, nunca usted ha escuchado de uno solo que se arrepienta públicamente y diga: yo enseñé de que el reino en el que iba a venir Cristo iban a ser que se iban a formar estos 10 reinos, y entonces resulta que me equivoqué, que fui un mentiroso, que enseñé mentiras. Nunca, ninguno, usted lo sabe, ni uno solo ha escuchado de que ha pedido perdón y se ha arrepentido, sino que siguen, ya cambiaron eso y ya se fueron para otro lado, porque así son. Porque una mentira nos tiene que llevar necesaria y obligatoriamente a otra mentira para poder mantener la clientela que está trayendo dinero a todos esos mentirosos. Entonces, las cosas hay que llamarlas como son. Si yo soy un sinvergüenza, un mentiroso, no me diga: ay, siervo, no, mentiroso, sinvergüenza, eso es lo que hay que decirle a la gente. O a mí me deben decir eso. Entonces, muy importante, vimos también entonces que la posición de Dios respecto al barro era que era Israel, según Jeremías 18:6 y según Isaías 64:8, más otros versículos. Ojo, porque para el hombre el barro es otras cosas, u otros países, u otras añadiduras. Para Dios, Israel. ¿Habrá alguna duda, hermano y hermana, de a quién hay que creer? ¿Usted tiene alguna duda? ¿Si a Dios, a la palabra, o al brazo de carne, sea yo o sea el que sea? ¿Habrá alguna duda? Vimos que el Señor dispuso, cuando Él vino, como se tenía que cumplir de que Él era el profeta que profetizó Moisés, de que Él era el siervo y rey que profetizó Isaías 49:6, que venía a restaurar a Jacob, a Judá y a las naciones. Y lo que profetizó sobre Silo el Espíritu Santo a través de Jacob. Entonces, cuando el Señor vino, Él dispuso, como no quisieron sujetarse a Él, enseguida vemos, como no quisieron entregarle el cetro que estaba profetizado, el Señor dijo: no eran necesarios, insensatos. Ahí nos cae a nosotros, a mí me cae por lo menos, insensatos. No era necesario de que se cumpliese todas las profecías que estaban escritas acerca de mí, Jacob. 49:10, Isaías. Esa es una. No era necesario, insensatos, le dijo a los dos de Maús, pero ahí me cuento yo también, que yo enseñé lo contrario, porque a mí me enseñaron lo contrario, porque es una cadena de mentiras. No era necesario que se cumplieran en mí todo lo que está escrito en la ley, 5 libros,
Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. En los salmos, 150 salmos. Y en los profetas, todo se tenía que cumplir. O sea que cuando él vino, él dispuso, como todo se tenía que cumplir en él, ya sabía que era así. Él vino a cumplir la profecía. Entonces, él dispuso que por 40 años, como no le quisieron entregar el cetro, como no lo quisieron recibir como la palabra de Dios, porque la palabra de Dios en el primer testamento o antiguo testamento era Moisés, entonces él dispuso que por 40 años coexistieran dos reinos, porque hubo un reino o una nación que nació el día de Pentecostés. Esa nación era la que profetizaba Isaías, que en un día iban a ser una nación, en un día, no en un proceso de años, en un día. Pentecostés, ahí nació el reino, la iglesia del Señor, la nueva Jerusalén. Ojo, porque si el Señor le dice Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados, no le está diciendo ni a las casas, ni a los techos, ni a las calles, ni a los árboles, sino a una gente, y llamó a una gente Jerusalén, o sea, a los judíos. Hay una vieja Jerusalén que tenía que ser destruida y hay una nueva Jerusalén, que es la iglesia que nació en un día, el día de Pentecostés, por el poder del Espíritu Santo, en los postreros días, como profetizó Joel. Entonces, eso es lo que dice Pedro en Hechos capítulo 2. Así que el Señor dispuso que por 40 años coexistieran dos reinos a la vez. Uno visible, carnal, hecho de obras, que no vieron a Dios, al Dios Santo, en ese cuerpo que caminaba por Jerusalén, el Mesías. Emmanuel, dice Dios con nosotros, para que no nos queden dudas, hermanos. El Mesías significa el ungido, el Cristo. Entonces, muy importante, el Mesías, el ungido. Y ungido, la unción siempre tenía que ver con el rey, el rey. Él venía como rey. Entonces, muy importante. Entonces permitió el Señor que por 40 años, del año 30 al año 70, coexistieran dos reinos, hermanos, a la vez. El visible, Israel, Judá, Jerusalén, Jerusalén, y el invisible, que eran judíos mismos. Pablo era judío, Pedro era judío, Juan era judío, Andrés era judío, Natanael, que veían, pero no se veía nada en ellos, pero era el reino invisible de Dios en ellos, el reino de Dios. Por eso el Señor le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Él era rey, pero él no lo veían como rey, era un reino espiritual. Si mi reino fuera de este mundo, yo le pediría al Padre que me enviara tantas legiones. Entonces, el reino de Dios estaba establecido ahí, en el día de Pentecostés. Entonces, el Señor permitió que caminaran paralelamente dos reinos. Uno visible, carnal, que se opuso totalmente, como dice Gálatas, capítulo 4, verso 21 en adelante, que así como la esclava se opuso al Hijo, así la Jerusalén antigua, cuando vino Cristo, se opuso también a la Jerusalén celestial. Entonces, la carnal, la de las obras, la de degollar animales, la de los 6.000 mandamientos del Talmud, es un reino que el Señor permitió que caminaran dos reinos paralelos, así como permitió el Señor que caminara el reino de Saúl por 40 años, a pesar de que del primer año el Señor había nombrado, Dios mismo había nombrado al de su agrado, al varón conforme a mi corazón, a David. Y sin embargo, ¿por qué no desechó? ¿Por qué no destruyó de una vez y mató de una vez a Saúl? Porque todo eso es un contexto que necesitamos entender. Por eso es que la gente dice que lee la Biblia y no la entiende, claro, porque es que es espiritual. Y tiene que ser revelada. Si no, no entendemos. Pero para que se revele, tiene que ser la Biblia interpretando la Biblia. ¿Cuál ha sido el problema suyo y mío? Que no lo ha interpretado el hombre. Y al hombre lo ha interpretado otro hombre. Y otro hombre, y así.
una cadena de mentiras y de interpretaciones. Entonces, muy importante. Dos reinos, que coexistieran dos reinos paralelos. Entonces, estaba los judíos que perseguían a los otros, perseguían a los del espíritu. Así como dice que Ismael perseguía a Isaac, así, estos de la carne, esta Jerusalén que estaba lista a desaparecer igual que su pacto, se oponía a la del espíritu, a la iglesia, la de Pentecostés. Entonces, y que a partir, dos reinos, y que a partir del año 70 solo quedó un solo reino que no tendría fin. Muy importante que entendamos la palabra del Señor. Esto es precioso, que si no lo entendemos, hermanos, entonces vimos que Mateo 21 al 24, Mateo capítulo 21, mira el Señor todo lo que les habla. Ahí es donde le hace la boda al hijo y los invitó y ninguno quiso. Ninguno quiso, cada uno se dedicó a su trabajo, ¿no? Lo rechazaron. Y el Señor les dice, vayan entonces por las plazas y traigan a todo el que se encuentren por ahí. Y otras parábolas, Mateo 22, ahí está, enseguida vemos algo. Mateo 23, versículo 1, se sentaron como Dios en la cátedra de Moisés o en la silla de Moisés a dictar leyes. Les da 7 ayes, juicio perfecto, destrucción perfecta, que se puede comprobar en el año 70. Los llama serpientes, generación de vida. Ojo, contexto, no al pueblo, a una cúpula. Ojo, una cúpula que eran los directores, los encargados de llevar el pueblo a la verdad. Por eso ellos, la cúpula fue la que se sentó en la palabra, en la silla de Moisés. Y les dijo el Señor, escuchen lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Todo contrario a la voluntad de Dios. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. Eso era esa cúpula. Y esa cúpula daba órdenes al pueblo. Es muy importante que entendamos el contexto. Así que vimos que Mateo 21 al 24 y en Mateo 21, en 23 también les desecha esa generación, que todo eso vendría sobre esa generación. Les dice Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas. Les habla de la desolación que les vendría, ¿cierto? Y en Mateo 24 ya resume todo eso y les declara a esa generación, verso 36 de Mateo 24. En el verso 34 de Mateo 23 les dice, esta generación no pasará hasta que todo esto se haya cumplido. Y en Mateo 24, versículo 36 dice lo mismo, esto es para esta generación, ustedes. Y enseguida lo seguimos viendo. Muy importante que entendamos la palabra, hermanos. Así que Mateo capítulo 21 al 24, así como las 70 semanas de Daniel eran para el pueblo judío, vimos alguito, y no para que se cumpliesen en ninguno de nosotros, hermanos. Muy importante. Muy importante. Les dice el Señor en las 70 semanas de Daniel de que todo eso era para esa generación. Ojo, se los dijo el ángel que era para esa generación de los postreros días. Y los postreros días vienen del nacimiento del Señor hasta el año 70, son los postreros días. No el fin del mundo. El fin del mundo es otra cosa, que es diferente. Nos han enseñado cosas mezcladas y nos han confundido. Pero la Biblia lo que está hablando es de postreros días, de ese reino que se lo tenían que entregar al Señor, y el seguir reinando con su pueblo y con los que vinieran, con las 12 tribus.
Y en las 12 tribus, en las 10 tribus, ahí estamos arraigados nosotros, porque ellos se permitieron y se casaron con todo el mundo, se entremezclaron y ahí venimos nosotros. Entonces, muy importante que Daniel 9:24 habla de una generación en los postreros días, y es la misma generación de Mateo 21, 22, 23 y 24. ¿Ok? Entonces, en Daniel 9:24 dice, 70 semanas están cortadas. Esa es la palabra. Si usted encuentra la traducción, es cortadas, o sea que las dio exactas, determinadas. Cuando usted determina, van a jugar, tiene 30 jugadores, y determina que en el partido van a jugar estos, entonces va a jugar 11 de esos 30, usted escoge 11, esos 11 no van a jugar más. Cortadas. Aquí es más exacto que la explicación que yo le doy. Cortadas significa únicas, especiales. De ahí no puede haber más ni menos, tiene que ser 70 semanas o 490 años. Y le dice, sobre tu pueblo, esa generación. ¿Por qué? Porque más adelante le dice, en los postreros días. Y además le recalca, ¿para qué generación era? Le dice el ángel Gabriel. Entonces, 70 semanas están cortadas, determinadas, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Así que ahí no cabe ningún ser humano más. Era para Jerusalén, que mata a los profetas, para nadie más. Muy importante que entendamos la palabra, hermanos. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Entonces, esas 70 semanas fueron cortadas para tu pueblo y tu santa ciudad en los postreros días, que fue cuando Cristo vino. Porque si Cristo no hubiese venido hace 2000 años, todavía no estuvieran los postreros días, porque era el reloj de Dios. El tiempo de Dios es Cristo. Entonces, cuando Él vino, a partir de ahí, ¡chin!, comenzó el reloj hasta el año 70. ¿Qué? ¿Por qué hasta el año 70? Porque hasta el año 70 hubo dos reinos. El Señor destruyó antes. Él tenía que deshacerse de todos esos 4 reinos, y el 5.º reino, que era el de barro, lo tenía que destruir para que quedara un solo reino, donde Dios era Dios, Rey y Señor de ese reino. Pero había 2 en donde ellos no se sujetaron, a pesar de que siguieron con el cetro, siguieron con la viña, mataron al de la viña, mataron a los trabajadores que él envió para recoger los frutos, los mataron, quedémonos con la viña, siguieron, miramos de nuevo. Es muy importante que entendamos la palabra. Entonces, esa generación, o sea que los sucesos, en resumen, de la totalidad de las 70 semanas, eran solamente para tu pueblo y tu santa ciudad, hermano, para nadie más. Y esa generación en los postreros días, porque esa generación perteneció a esos postreros días. Es muy importante. Entonces, vemos que textual y contextualmente, textual es lo que dice, pero contextualmente dice la palabra de Dios que las 70 semanas, esas 70 semanas o 490 años eran únicamente para los judíos, tu pueblo y tu santa ciudad, Jerusalén y los judíos. Ok, muy importante. Y en los postreros días, y lo más importante, y el ángel recalca, o sea, subraya, ojo Daniel. Daniel se puso a llorar, Daniel casi se muere cuando el ángel le dijo lo que les iba a pasar, y por eso es que le dio entendimiento. Si usted lee Daniel 9, desde el versículo 1 en adelante, usted va a ver que varias veces el Señor le da varias veces entendimiento a Daniel, para que él entienda, para que él sepa, para que él conozca lo que iba a suceder. Por eso es que casi se muere, cuando entendió la visión de que todo es, de que ese pueblo iba a ser destruido, pero iba a haber un remanente que el Señor iba a exaltar. Es muy importante. Y recalca, porque la visión es para esos días, o sea, ni un segundo más, ni un minuto más para esos días, postreros días. Muy importante, hermano. Cuando veamos las 70 semanas, Daniel, usted va a ver la claridad. Así que si no entendemos este principio escatológico de los postreros días, no podemos entender, hermano, la escatología, y no vamos a recibir nada en Apocalipsis, ni en las enseñanzas que siguen. Necesitamos entender porque es un principio de Dios, los postreros días. ¿Postreros días de qué? Del viejo pacto. ¿Postreros días de qué?
de esa nación. ¿Posteriores días de qué? De ese reino. ¿Posteriores días de qué? De esos sacrificios, de ese templo. Por eso es que hay un nuevo rey, Cristo, un nuevo sumo sacerdote, Cristo, una nueva nación, la Jerusalén celestial, la que estaba esperando Abraham. Un nuevo pueblo, la iglesia, redimida, ya no con sangre de animales, sino con la sangre preciosa de Cristo. Miren las diferencias entre un nuevo reino establecido perfectamente en Pentecostés y perfectamente solo, ya no tuvo más oposición en el año 70. A partir de ahí, solo la iglesia, casi 100%. Uno que otro judíos por ahí, casi 100%. Y eso siguió hasta el día de hoy. Entonces, ahora, como enseñan hoy los profetas y apóstoles de hoy en día, que no hay ni profetas ni hay apóstoles, no importa que su pastor sea muy amado, muy querido, muy humilde, muy lindo, muy lo que quiera. Hoy no hay profetas ni apóstoles. No existen. Por eso el Señor dice que fundamentaos, o sea, edificaos sobre el fundamento de apóstoles y profetas, la Biblia, Primero y Nuevo Testamento. Ahí están los dos testigos, Primero y Nuevo Testamento, que eso después lo desglosamos para que usted vea la hermosura, que tipificaban a dos seres humanos. Y eso lo vamos a ver verso por verso. Entonces, si estos profetas y pastores y apóstoles de hoy en día nos están enseñando por años de que toda esa gran tribulación va a venir a la iglesia, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, que no va a pasar, no, aquí claramente Dios y el Espíritu Santo a través de Daniel, lo que le dice el ángel es que solo para tu pueblo y tu santa ciudad. Entonces, ¿dónde estamos nosotros ahí? ¿Dónde entramos nosotros, hermano? En las 70 semanas, ¿dónde? O en Mateo 24, ¿dónde entramos? O en Mateo 21, Mateo 22, muéstreme a usted o a mí en esos versículos, por favor, escríbame. A ver dónde estamos. Si no, son las mentiras que han enseñado estos apóstoles y profetas de hoy. Y los que nacieron desde antes de nacer fueron llamados, dicen ellos mismos, que fueron llamados como para entender la escatología bíblica y para enseñarla. Entonces, según la Biblia, ¿dónde estamos nosotros aquí? No existimos. Porque la Biblia que queda es la aplicación para nuestra vida, la constitución de nuestra vida. Cumplimiento profético histórico hace 2000 años. No pues que vamos a pasar por la gran tribulación y que va a haber una iluminación desoladora y que entonces, hermano, que va a venir esto y las estrellas se van a acabar, a caer del cielo, van a acabar con todo, hermano. La mala enseñanza nos tiene confundidos, hermano. La brújula está tirando para todo lado y la brújula hay que calibrarla. Y para calibrar la brújula hay que estar en el Espíritu, hay que vivir en el Espíritu, o sea, en la palabra. Hay que honrar la palabra, hay que vivir para honrar al Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Es muy importante, hermano, esto. Por mucho que nos enseñen, si no estamos viviendo para el Señor, usted no va a entender absolutamente nada. Solo letra y de pronto hasta se va a oponer. Dice aquí en Daniel 9:27 que el anticristo comete la abominación desoladora miles de años después de los posteriores días. Dice ahí, que lo hemos leído tantas veces. Nada que ver. El mismo contexto, 70 semanas del año están cortadas y determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, Jerusalén, hace 2000 años, postreros días. El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creer, no quisieron creer ni se quisieron arrepentir. Así que son muchos los versículos que la Biblia muestra de cuándo fueron los posteriores días, y ya no hay más posteriores días, no existen, solamente el final. Bueno, eso el Señor lo sabe, ¿ok? Entonces es muy importante, porque han confundido el fin del mundo con los posteriores días, o con el postrer tiempo, o con los días postreros, o con los últimos días. Últimos días siempre de lo que venía a cumplir el rey. Y de esas 70 semanas, que era un juicio sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Por eso, estudie bien, comentaristas, sobre lo que le ocurrió a Daniel después de que el ángel le dio esa verdad. Casi se muere, se puso a llorar.
de tristeza de lo que devenía ese pueblo. Por eso miren la oración en el capítulo 9, cuando le vino la respuesta del ángel. Y el ángel le dijo, sí, tranquilo, tranquilo Daniel, un remanente. Y en el remanente van a estar Pablo, Pedro, Juan, Andrés, Natanael, en fin, ahí van un remanente judío de tu pueblo y de tu santa. Pero la gran mayoría se va a perder porque le van a creer a esa cúpula, que van a ser los que van a estar en poder, en oposición y en guerra contra Dios. La unidad de la palabra. Yo no veo sino una sola cosa ahí. Dice con 100% de claridad la Biblia, Mateo 21 al capítulo 21 al capítulo 24, ¿para quién es la gran tribulación? Lo dice con claridad perfecta. No hay que interpretar nada. Lo dice la Biblia, pero lo dicen muchos versículos. Estaba profetizado. Pues Daniel 9, 24 27 es exactamente eso. Dice con 100% de claridad para quién es la gran tribulación, para quién era la desolación de Daniel 9, 27. Hagamos memoria. Hagamos memoria, vamos a la Biblia. En Mateo 21 dice que la audiencia del Señor, los que lo estaban escuchando, 21-23, búsquelo, Mateo 21-23, la audiencia era el Sanedrín. O sea, que a los que les estaba hablando de ahí, todo lo que sigue para adelante, que les habla de los dos hijos, y después les habla de los labradores malvados, en fin, eso, la audiencia era el Sanedrín, la cúpula, los que estaban sentados sobre el templo, en el poder del templo. Ojo, ahí lo dice, cuando vino al templo Jesús, los principales sacerdotes, el principal sacerdote es el Sanedrín, y los ancianos a los que consulta el pueblo, ahí estaba toda la cúpula, ancianos y principales sacerdotes, ahí estaba toda la cúpula, sumo sacerdote y Sanedrín, y los ancianos. Ok, muy importante, dejémoslo ahí. Verso 28, para que entendamos el contexto, a quién le estaba hablando el Señor, a los principales sacerdotes, la cúpula, y a los ancianos, los encargados de la palabra. Muy importante. Verso 28. Viene el Señor y les dice aquí, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Entendamos. Los 2 hijos de Dios son Efraín y Judá. ¿Ok? Las 10 tribus, un hijo, y el otro hijo, Jerusalén, Judá. Recuerden que el uno viene el Señor y no quiso. Okay, pero le dijo, sí, entonces vamos a mirarlo. Y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Por qué? Porque ¿para qué habían sido llamadas las 12 tribus? Para trabajar en la viña del Señor. ¿Y cuál era el trabajo? Ser luz a las naciones. Glorificar a Dios hasta que viniera Silo, el Mesías, y a él se sujetarían todos los pueblos, como lo dice claramente Daniel 2:44. Entonces los 2 hijos, uno desobediente, que le dijo, no me interesa, y uno aparentemente obediente. Dice que Judá o Jerusalén fue más perverso, muchas veces, mucho más perverso que las 10 tribus. Pero sin embargo el Señor no se divorció de ellos, pero los otros sí, hijo desobediente. Respondió el hijo, cuando el Señor le dijo que trabajara en la viña, respondió el hijo, me piso, me voy, no quiero. Pero después, cuando vino el Señor, murió y resucitó. Dice que el día de Pentecostés, cuando se inauguró el reino, una nación en un día, ninguna otra. Eso es antibíblico, hasta inmoral es contra Dios y haciendo a Cristo mentiroso. Dice que el día de Pentecostés había en Jerusalén judíos
varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. 10 tribus. O sea, venían de otras partes, no estaban en Jerusalén, venían de otras partes, las 10 tribus. Esos fueron los que le dijeron, no quiero. Pero después, 3.000 se arrepintieron. Después 5.000 y después muchos. Pero después arrepentido fue. ¿A qué fue? De ahí venimos nosotros, de Efraín, que Efraín se casó con todas las naciones. ¿Quiénes a partir del año 70, quiénes son los que llevan el evangelio por todo el mundo? ¿Quiénes? La descendencia de Efraín. Muy importante. Entonces, respondió él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue, porque Efraín se arrepintió y fue. Mateo 21:31. Pero el que sigue le dice, que no lo puse aquí, le dice, Señor, hijo, ve y trabaja la viña. Le digo, sí, papi, yo iré. Eso era Jerusalén, Jerusalén. Sí, yo, los hijos de Dios. ¿Pero qué? Se le opuso y se le levantó en guerra. Le dijo, sí voy, pero no fue, sino que se le opuso. Entonces aquí el Señor saca el resumen en el verso 31 de Mateo 21. ¿Cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre? Dijeron, oh, hermanos, por amor de Dios, para la palabra hay que ponerle los 5 sentidos, porque si no, usted no va a entender absolutamente nada, ni yo, ni nadie que no le pongamos los sentidos. Contexto: principales sacerdotes y ancianos. Sumo sacerdote, Sanedrín y ancianos. Contexto, muy importante para que entendamos. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? O sea, un hijo eran ellos eran Jerusalén, hermanos, ellos eran Jerusalén, que mata a los profetas. Y como dice hermano Lucas, que es imposible que un profeta muera fuera de Jerusalén, o sea, que a todos los mataba Jerusalén que mata a los profetas, como lo dice Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18. Uy, hermanos, por amor de Dios, ¿cuál de los dos hijos, le pregunta, usted cúpula, sumo sacerdote, usted Sanedrín, ustedes que son los estudiosos, ustedes que están sentados sobre la cátedra de Moisés, que ustedes son los sabios, que le agregaron 6.000 mandamientos, un Talmud completo, un libro completo, 36 tomos así a la Biblia, a mi palabra? A ver, ¿quién hizo la voluntad? ¿Cuál de los dos hizo la voluntad? Le está diciendo. Muy importante, hermano, entender esto. Dijeron, ¿quién? La cúpula, el Sanedrín, sumo sacerdocio. Dijeron ellos. Si ve el leer esto, entender de dónde viene y quiénes son, y lo que hicieron y el poder que tenían, tan diferente a leerlo así y seguir para el próximo versículo, no entendemos nada. Dijeron ellos, o sea, la cúpula, el Sanedrín, Jerusalén, porque Jerusalén, el Señor se está refiriendo a los que tenían el poder de que el pueblo recibiera. Y acuérdese que dice claramente Juan capítulo 11, verso 58, del 54 en adelante, dice que todo el pueblo iba a recibir al Señor y ellos se opusieron y ellos mismos dijeron, si lo dejamos así, si no lo matamos, todo el pueblo creerá en él, en el Mesías. Ojo, que esto es mortal. Y ya son 33 enseñanzas al día de hoy. Dijeron ellos, el primero hizo la voluntad de Dios, o sea, Efraín, que fue del que el Señor se divorció, pero que después cuando ellos se tenían que arrepentir, porque uno no puede venir a Dios si no es a través de arrepentimiento, a través de la sangre de Cristo, que fue los que le predicó Pedro el día de Pentecostés, la sangre de Cristo, la crucifixión de Cristo, la obra redentora de Cristo y la resurrección de Cristo, y ellos creyeron 3.000, ojo, de los judíos piadosos que habían en Jerusalén, de todas las naciones bajo el cielo. Ojo, hermanos, por amor de Dios. Jesús les dijo, entonces ellos dijeron, el primero sea Efraín, el desobediente, el del que Dios se divorció.
Ese hizo la voluntad de Dios. Jesús les dijo, de cierto os digo, a ustedes cúpula, con toda seguridad. ¿Usted cree que lo que habla Jesús es mentira o es verdad, como lo han cogido todos estos pastores y apóstoles y profetas y han hecho a Cristo mentiroso, de que eso no fue para esa generación sino una de hoy en día, y que cogieron esos 490 años, 70 semanas de años, y ya van 2500 años y nada se cumple? Todo eso es una perversión de la verdad de Dios. Y se hacen matar. Yo he visto debates y se hacen matar por esa mentira. Y yo digo, Dios mío bendito, no caer de pronto algún aguacero y que los moje. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras. ¿Quién era la ramera para ellos? O sea, para Jerusalén, que se creían santos. ¿Quién era la ramera? Las prostitutas, y lo peor, Samaria, los samaritanos. Y Samaria, estamos hablando de las 10 tribus perdidas. Jesús les dijo, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Sí ven? Lo que ellos creían, que iban y se sentaban en las primeras sillas en las reuniones, y los pobrecitos atrás. El Señor dijo, no, ustedes en la cola, si es que de pronto se arrepienten. Muy importante. Verso 32, porque vino a vosotros. ¿A quién le predicó Juan el Bautista? A esa cúpula, a la cúpula. Juan, en camino de justicia, en el camino de la palabra de Dios, de la verdad de Dios y todo lo que Dios quería establecer, y no lo creísteis. Hicieron vana la palabra de Dios. ¿Quién? La cúpula. ¿A quién le está hablando Jesucristo? A esa cúpula, no al pueblo. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Ahí está Mustillo. Pero la élite, Jerusalén, Jerusalén, no le creyó. Quitaron el centro, le quitaron el trono, le quitaron la viña, le mataron todo y además lo mataron a él. Desecharon la fe, desecharon ese nombre. Ay, Yahweh. Y este será el nombre con el cual le llamarán Yahweh, justicia nuestra, al Mesías. Jeremías 23:6. Muy importante. Porque vino a vosotros Juan el Bautista en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, cúpula. Ojo, mire el contexto de leer. Simplemente entendiendo el contexto de atrás. Viendo esto, o sea, viendo las maravillas, viendo lo que Juan les predicaba, viendo los prodigios, milagros y maravillas de Jesucristo, no os arrepentisteis pues para creer. ¿A quién le está hablando? A la cúpula. Contexto, esa generación, esa cúpula. ¿Cuál otra? ¿Cuál cúpula se va a levantar hoy en día, hermanos? Que mate a los profetas, que mate a los discípulos, que mate a los apóstoles, que mate al Hijo de Dios, que se queden con el templo de Dios, que rechacen la fe del Señor y que maldigan el nombre del Señor y que maldigan la sangre de Cristo. ¿Qué? Tiene que volver el Cristo a morir para que vuelvan a maldecir la sangre. Hermanos, Dios mío, es que esto ni para niños, esto ni para niños, esto es para bebés. Los niños están muy grandes para bebés. Eso fue lo que profetizó el Señor. Gracias te doy, Padre, porque has escondido estas cosas de todos estos genios y las has revelado a estos bebés. De ahí les tiró la de los labradores malvados. Después de eso, ellos mismos, eso no es otro capítulo, él les está hablando, sino que es que cuando hace más de 1000 años o hace un tiempo vinieron y le pusieron números, capítulos y todo eso, pero eso era un solo rollo, rollos. Entonces, después de que les habla de los 2 hijos y que uno no quiso, pero que el otro, el que había rechazado, sí quiso, Efraín y los descendientes, las 10 tribus. Y ahí les tiró la de los labradores malvados, Mateo 21:37, o sea, verso 37. Finalmente les envió su hijo, o sea, les había enviado a los profetas, le está hablando a ellos, a esa cúpula, a su audiencia, verso 23.
Dice que les envió profetas, les envió apóstoles, les envió discípulos, y a todos, hermanos, los rechazaron, los mataron, y ya. Finalmente les está diciendo, les envió a su hijo, o sea, él mismo se muestra, ellos sabían que él era, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Uy, o sea, tendrán respeto al hijo del pastor o al hijo de Dios. ¿Quién? ¿Quién va a matar hoy en día al hijo de Dios? ¿Quién va a irrespetar hoy en día al hijo de Dios? ¿Quién? A no ser religiones tontas. Imposible, eso fue hace 2000 años, porque desde hace 2000 años lo tenían al frente. Podían recibir su respirar, lo veían caminar, lo podían tocar. Él estuvo sentado con algunos de ellos. Él, cuando tenía 12 años, estaba sentado con todos ellos, con los ancianos, y estaban maravillados. Tendrán respeto a mi hijo, pero más bien lo mataron. Si ve qué importante, no lo respetaron, lo mataron. Y más bien, verso 40, les dice, los pone contra la pared, porque le está diciendo, les envió profetas, sabían que eran ellos, les envió discípulos, sabían que eran ellos, les envió apóstoles, sabían que eran ellos, les envió a su hijo, sabían que era esa cúpula, y no lo recibieron, más bien lo mataron, para quedarse con la viña. Entonces en el verso 41 les tira, los pone contra la pared para fusilarlos. Cuando venga pues el Señor de la viña, o sea, Él está ahí compartiendo el reino, pero Él tenía que morir y resucitar para nuevamente entonces recibir lo que Él había delegado, porque dice la palabra del Señor que Él, dice la palabra del Señor que el Señor se despojó y no tuvo en cuenta el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se humilló hasta la muerte. Ahora, cuando Él subió, simplemente recibió lo que Él había dejado a un lado. Eso es todo. Entonces les dice, cuando venga el Señor, que eso vendría Él después de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Ojo, que aunque los pastores, profetas y apóstoles de hoy en día dicen que eso es para un futuro, para una generación futura, ellos mismos, a los que la cúpula que Él está hablando, ellos le dicen, ellos reconocen que eran ellos, que los juicios que Él está echando es sobre ellos, que los que mataron a los profetas, los apóstoles, los discípulos y se quedaron con la viña, no le entregaron el cetro, se quedaron con el reino, fueron ellos, y que lo iban a matar a Él eran ellos, aunque los apóstoles y profetas de hoy en día digan que no, que es para un futuro, y todavía están esperando eso, la gran tribulación y la abominación desoladora. 41, verso 41, le dijeron, ¿quién? La cúpula, ¿quién? Los principales sacerdotes y los ancianos, averigüe, busque quiénes son esos. Sanedrín, cúpula, sumo sacerdocio. Le dijeron al Señor, al que ellos iban a matar, a los malos destruirá sin misericordia. Mire cómo hablaban sin entendimiento. O sea, ellos mismos se autodestruyeron a los malos. O sea, a nosotros nos destruirá sin misericordia. Año 70, a la perfección. Y arrendará su viña, porque era de Él. Reconocen de que ellos se habían quedado con la viña. Quedémonos con la viña y matémoslo, quedémonos con su heredad. Mire, y arrendará su viña, la viña del Señor, a otros labradores, a los gentiles, a las 10 tribus. De ahí vienen las 10 tribus, de ahí viene Efraín, de ahí vienen las naciones, que le paguen el fruto a su tiempo. Usted tenía que cumplir Daniel 2:44. Entonces, muy importante, verso 44. Por tanto, os digo, ellos se acabaron de clavar el cuchillo, la espada y todo lo demás. Pues, ellos reconocieron que eran ellos. Mire, por tanto, os digo,
que el reino de Dios será quitado de vosotros. O sea, que aquí el Señor resume que eran ellos, lo que ellos aceptaron, que los profetas y apóstoles de hoy en día dicen que no, ellos lo aceptaron hace 2000 años. Y mire lo que les dice el Señor: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. O sea, a ellos hace 2000 años, no hoy en día. Hoy en día antes dicen que va a venir el Señor a entregarle el reino a Israel. Y aquí dice todo lo contrario. Para esa generación que le mató a los apóstoles, que le mató a los profetas, que le mató a los discípulos, que se robaron el templo, que se enriquecieron con el templo, que abusaron y mataron a todo el que podían, y mataron al Señor, y rechazaron el nombre, y pisotearon el nombre, y pisotearon la sangre del Señor. Entonces, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, usted, la cúpula de vosotros. ¿Quiénes son los que reinan? ¿El pueblo? La cúpula es la que reina. Ahora, en el reino de Dios, los que reinamos somos nosotros con Él. Y tenemos un rey justo, bueno, perfecto, que nos ama tanto, 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 que dio su vida por cada uno de nosotros. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, cúpula. Del pueblo no. El pueblo, porque estaban desesperados cuando el año 70. Bueno, venían los romanos. El lugar más seguro que pensaron ellos para esconderse era Jerusalén. ¿Y qué les había dicho el Señor en Mateo 24? Cuando veáis todas estas cosas que pasen, huid, no vuelvan allá, no vayan a Jerusalén, no bajen, huyan a las montañas. ¿Sí ven? Pero el pueblo, inocente, tonto, se metieron allá con ellos. Entonces, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él, del reino. La iglesia. Primero que todo, judía, con Pablo, Pedro, ¿ven? Y de ahí las 10 tribus que se habían asociado con el mundo. Muy importante, hermanos, muy importante. Entonces, ¿en dónde entramos nosotros aquí? Si no es aplicación, como descendientes de Efraín. ¿Dónde? Como iglesia, sí. ¿A quién se le quitó el reino? A ellos. A ellos. Entonces, ¿dónde entramos nosotros? De ninguna forma. Entramos como iglesia. El reino al cual se le entregó el reino y se le quitó a ellos. ¿Y qué incluía el quitarles el reino? ¿Qué incluía el quitarles el reino? ¿Qué dice Daniel 2:44? Que los desmenuzará y destruirá a todos los reinos, y Él establecería un reino que permanecería para siempre, que incluía desolación. ¿Por qué? Por la abominación que cometieron esa generación de hace 2000 años. Ningún judío en ningún futuro va a cometer nada. Lo único que tiene que hacer es como nosotros arrepentirnos, eso es todo. No más. No más. Por eso es que todo Israel será salvo. No, ¿salvo cómo? ¿Cómo? ¿En qué forma? La única forma es humillándonos como cualquier hermano que está allá debajo del puente tirando droga y que de un momento a otro le predican y por la gracia de Dios permite que se arrepienta. Igualito que es, así. Porque con el Señor el que se humilla es exaltante. Es que hay que hacer, postrarse, humillarse ante la sangre de Cristo, ante su nombre, ante su santidad, y ya, eso nos toca a todos. Entonces que todo Israel sea salvo. Tontería. Bendito es el nombre del Señor. Sobre ellos venía todo eso. Entonces, ¿cuándo sería esto? Que el reino de Dios sería quitado de los judíos y les sería dado a gente que produzca los frutos de Él. ¿Cuándo? Perfectamente, escatológicamente, históricamente, geográficamente, en el año 70. Ahí fue. Donde a partir de ahí siguió un solo reino. Primero habían dos paralelos, acuérdense lo que comenzamos a ver. Pero a partir del año 70, ese barro fue destruido totalmente, como lo había profetizado Daniel 2:44. Palabra, Biblia traduciendo la Biblia, Biblia interpretando la Biblia. Pero no pues que el reino de Cristo es futuro. No pues que el reino de Jesucristo es futuro, para un futuro, un milenio. No pues que se le quitó a ellos. Se le va a quitar en un futuro. Si antes toda esta gente que creen en un milenio están enseñando de que el Señor va a reinar con Israel, o sea que antes les va a devolver el reino. Muéstramelo en la Biblia. No existe. No existe, hermanos. Qué engaño tan malvado. No pues que el reino de Cristo es futuro. No dice que se le quitará y se les daría, y se les dio exactamente en el año 70. A partir del año 70, ¿quiénes son los que están reinando? La iglesia
judíos y gentiles, pero la casi totalidad, casi el 99% gentiles. ¿Por qué? Porque los otros siguieron ciegos. Y desde el año, ojo, desde el año 70, o sea, desde el primer siglo hasta el siglo, hasta hoy en día, han muerto más de 200 millones de judíos, la gran mayoría, la casi totalidad, condenados. Y entonces, ¿dónde se cumple pues lo de Pablo de que todo Israel será salvo? ¿Y esos condenados qué? Que se fueron sin Cristo, o es que sin Cristo no puede ser salvo. Uy, hermano, ¿a quién hay que bautizar con ácido de batería? Pero puro, cosa que lo deshaga y lo mande de una vez para uno de los dos lados. Pero no pues que el reino de Cristo es futuro, en un milenio sacado de 6 versículos que todos dicen lo mismo, descontextualizados. En Apocalipsis 20. Jesucristo le asegura a esa cúpula que el reino de Dios les sería quitado hace 2000 años ahí a ustedes. O sea que esa cúpula va a tener que volver a nacer, venir para que se cumpla en ellos lo que el Señor le dijo a ellos, que a ustedes, lo volvemos a leer, hermanos, a ustedes, de vosotros, no de unos en un futuro, hermano. Dios mío bendito, cómo la gente se atreve a no tener temor de Dios, a no tener temor de la ira de Dios, a no tener temor de la inmutabilidad de Dios, de la santidad de Dios, de la severidad de Dios, y atreven a coger la palabra que es de Dios, hermano, y a torcerla. ¿Cómo se atreven, hermano? Qué falta de temor de Dios. Así que Jesús le aseguró, yo os digo a vos, que el reino será quitado de vosotros, a los que les está hablando, su audiencia, que ya lo mismo, vuelva y lea Mateo 21, 23, su audiencia, de vosotros, y será dado. O sea que se le quitó a ellos y el reino está en el aire, se fue, y va a ser establecido miles de años después. Ya van 2000 años y nada. Mas sin embargo, el Señor les dio 490 años, se cumplieron la perfección 490 años. Y el Señor les habla en Apocalipsis más de 10 veces de que esto vendrá pronto, 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 y ya van más de 2000 años y nada. Hermano, qué manera de pervertir la palabra. Ok. O sea que bíblicamente y según el Señor Jesucristo, la iglesia tiene el reino de Dios, ojo, desde el año 70. Nada más fácil de comprobar históricamente, 100% la iglesia tiene el reino de Dios a partir de Pentecostés, pero perfectamente a partir del año 70, cuando quedó un solo reino. Primero había dos, el uno persiguiendo al otro. Dice con 100% de claridad Mateo 22, ¿para quién es la gran tribulación? Claramente. O la desolación, por la abominación que cometieron. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces? Y no quisiste. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, desolada, gran tribulación. Entonces la desolación fue ¿por qué? Porque matas a los profetas y apedreas a todos los que te son enviados. Rechazaste la palabra, rechazaste el pacto, te casaste con César, viviste bajo la autoridad de César. El que te mandaba era César, el que le obedecías era César. Te aliaste con César para perseguir a los hijos del Señor. Uy, hermanos, Dios mío. Entonces, qué tremendo. ¿Para quién es la gran tribulación? Mateo 22:7. Mire, está hablando la otra parábola. Al oírlo el rey se enojó. Está hablando de cuando el Señor hace la invitación para matrimonio de su hijo, casarse con la iglesia. Al oírlo el rey se enojó. ¿Por qué? Porque no quisieron, lo rechazaron. Después mandó sus profetas, los mataron. Entonces dice, al oírlo el rey se enojó. Lo mismo que la parábola anterior, la de los labradores malvados. Y enviando sus ejércitos,
¿Ejércitos de quién? ¿De qué señor hay? Al oírlo el rey está hablando Dios, Cristo. Dios. Se enojó. ¿Contra quién? Contra esos que le mataron a los que le envió. Ok, le mataron a su hijo. Se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos, esa cúpula, homicidas, y quemó su ciudad. Averigua a ver si Jerusalén fue quemada o no. Hermano, esto es para niños, bebés mejor dicho. Sus ejércitos, el rey envió sus ejércitos, o sea que el ejército que él envió a destruir esa cúpula, esa generación y esa ciudad, eran sus ejércitos. Roma, Tito a la cabeza. En Mateo 23:32 le dice: vosotros, cúpula. El contexto. Le hace el verso 1, a quién le está hablando: a los que se sentaron en la cátedra de Moisés. Y siga leyendo para que vea que esa cúpula. Vosotros, cúpula, sumo sacerdocio, Sanedrín, ancianos, escribas, fariseos, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Los padres llenaron la medida, pero estos la sobrepasaron. 33, serpientes. Ven cómo nos cataloga con el enemigo. Por el otro lado les dice: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. En otro lado los llama sinagoga de Satanás, etcétera, etcétera, etcétera. A esa generación. Serpiente, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Ese juicio es para nosotros? Ese juicio es para nosotros, hermano. ¿Qué es lo que enseñan hoy en día en los púlpitos de muchos apóstoles y profetas? Era para esa generación, vosotros, a los que les está hablando y que lo están viendo y que están caminando con él y que lo están siguiendo porque lo perseguían a todos lados para hacerlo caer. Los que enviaban las cartas para matar a los cristianos. Vosotros, no nosotros, no ustedes en un futuro, también llenar la medida. ¿Quiénes llenaron la medida? ¿Usted y yo? Uy, hermano, Dios mío, qué cosas nos han engañado. ¿Cuándo llenamos nosotros alguna medida? Eso no existe, eso era para esa. Hoy en día no hay medidas. Hoy en día simplemente hay pecadores que nos arrepentimos y ya. Y los otros nos arrepienten, bueno, está bien, ya. Pero no se le opusieron a Cristo, no le declararon la guerra a Cristo, no le mataron los profetas a Cristo, ni los discípulos, ni los apóstoles, ni mataron a Jesucristo, ni se robaron el templo, ni se enriquecieron con el templo, ni enviaban cartas para destruir a los cristianos. Vosotros también llenar la medida de vuestro padre. Entonces, ¿dónde entramos nosotros ahí? No existe. No existe. Es lo que se enseña en los púlpitos, que vamos a pasar por la gran tribulación. Estupidez. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, verso 34, y de ellos a unos mataréis. ¿Quién? Vosotros, cúpula. ¿Quién eran los que daban las órdenes? No, el pueblo no los mataba, el pueblo los que lo mataban. Es como, por ejemplo, Pablo Escobar aquí, el narcotraficante, Pablo Escobar. Él mandó a matar a un político. ¿Quién lo mató? ¿El que le pegó el tiro o Pablo Escobar? ¿A quién es el que acusa? Ah, Pablo Escobar. ¿Quién era el que mandaba las cartas para que los trajeran arrastrados y los mataran? ¿Quién? ¿Quién era el que los amenazaban de que no predicaban más de ese nombre ni en esa fe? Y que eliminaran ese nombre de él. ¿Y quién nos lo mataron a él? Que dice Juan 11, claramente, 58 y 59, dice que el sumo sacerdote está allá y les dice: vosotros no sabéis nada. No sabe, una mano ignorante, les dice la cabeza al sumo sacerdote Anás. Vosotros no sabéis nada, a la cúpula. Él no se reunía con el pueblo era despreciable a los ojos de esos malvados. Vosotros no sabéis nada, no os das cuenta que nos conviene que muera este Jesucristo en vez de nosotros, la nación, y que de pronto nos quiten el templo. Léalo, por favor, Juan 11, 59 o 60. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, y a otros y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas. Que el Señor después lo llama sinagoga de Satanás, y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Quién eran? El pueblo los perseguía. No, eran órdenes de ellos. Los que estaban en Tesalónica, de toda parte, eran órdenes del sumo sacerdocio. 35, para que venga sobre vosotros cúpula, esa cúpula. Esos que se oponen y se opusieron y se levantaron contra el Señor, contra todo lo que se llama Dios, contra todo lo que envió Dios, contra el templo de Dios. ¡Oh, Dios mío!
Bueno, Señor bendito. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis. Se acusa a ellos como los padres entre el templo y el altar. De cierto os digo, verso 36, les aseguro, aunque estos señores de hoy en día, profetas y apóstoles nuevos, dicen que esto es para un futuro, por ahí varios en México, para un futuro, en toda parte, y aquí hay muchos. De cierto, o sea, les aseguro, yo que soy la palabra eterna, les dijo Cristo, yo que soy la única verdad, yo que lo que yo hablo es la única verdad absoluta, o sea, la única verdad que existe en el universo soy yo, dijo Cristo. Les aseguro que todo esto vendrá sobre esta generación, lo señala a ellos, hermanos. Entonces, sobre nosotros o sobre alguien, que gran tribulación en el futuro, que abominación desoladora en el futuro, que la 70ª semana de Daniel, que el Señor cortó exactamente 70 semanas o 490 años exactos y que los cumplió Cristo a la perfección. Hermanos, por amor de Dios. Ay, qué tremendo, hermano, qué tremendo. Bendito es el nombre del Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu bendita y preciosa palabra. Como cada día nos traes más y más claridad sobre tu verdad. Tu verdad que es la única absoluta, tu verdad que es la única eterna. La suma de tu palabra es verdad y la suma de la palabra de nosotros, todo es mentira, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Ayúdanos a estar en tu verdad y que se establezca tu verdad en nuestras vidas, como dices tú, tu verdad, tu palabra implantada en nosotros, Señor. Te bendecimos y te damos gracias por una nueva noche, un nuevo día que nos permite reunirnos en pos de ti y en pos de tu palabra, Señor. Bendigo a tu pueblo, Señor. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre sus vidas y que esa paz fluya en ellos y a través de ellos y a través de nosotros, para tu gloria y para tu honra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Hermanos, que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Bendito es el nombre del Señor.